de Dios y Dios cogió nuestro corazón, lo restauró. Tal vez no unió pedazos porque hemos aprendido que no une pedazos, sino que hace corazones nuevos. Y hoy vamos a ver el propósito. Tiene como lema este programa misionero. ¿Cómo tiene como lema? ¿Cómo tiene como lema? Corazón misionero. Dios me ha regalado un mensaje para la congregación en esta mañana y me gustaría que la iglesia abriera el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Jeremías, capítulo 32, versículo 27. ¿Han encontrado, hermanos? Allá atrás encontraron. Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Vamos a leer este texto toda la iglesia, a una sola voz. Dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O en otras versiones dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible? Puede tomar asiento, mi hermano. He titulado este mensaje: ¿habrá algo imposible para Dios? Porque Dios en mi vida, hermano, ha hecho muchísimas cosas. Y cuando Dios le da a usted un corazón misionero, usted entiende que usted debe hacer lo único que el Señor Jesucristo, cuando se manifestó en carne y habitó entre los hombres, la única misión que Él colocó. ¿Y sabe cuál fue? Alguien que me diga la misión que puso nuestro Señor Jesucristo cuando habitó acá en la tierra. Oiga, hermano, ¿cómo así que usted no se la sabe? ¿Cuál fue? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si usted y yo decimos que tenemos un corazón misionero, entonces ¿qué tenemos que hacer? Id y predicad el mundo. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que estamos aquí fue porque algún día alguien nos predicó la palabra de Dios, y por la misericordia de Dios llegamos y hoy estamos aquí en medio de la iglesia de Dios, alabándolo y exaltándolo, ¿verdad? Pero si yo le preguntara a usted, hermano, ¿hay en medio de su familia personas que aún falten por llegar a los pies de Dios? ¿Usted me diría que aún faltan personas o ya todas están convertidas al Señor? Yo creo que faltarían personas, ¿cierto? Si yo le preguntara a Felipe, el caso de Felipe, ¿hay personas dentro de tu familia que aún faltan por llegar a los caminos de Dios? Todas, ¿cierto? Eres el único que se convirtió. Porque ¿hace cuánto llegaste a la iglesia, Felipe? Hace como 2 años. Vámonos más por acá. Hermano, dentro de su familia, ¿aún faltan personas por convertirse al Señor? El 70%, el 80%. Mi hermano, dentro de su familia, no solamente el núcleo familiar, sino hablando toda la familia, ¿aún faltan personas por convertirse? Más o menos, ¿cuántas personas? O un porcentaje. Del 80%. Vámonos con el hermano Laureano, un hermano que lleva varios años en el evangelio. Hermano Laureano, ¿dentro de su familia aún faltan personas por convertirse al evangelio? El 50%. Hermano Andrés Durango, ¿dentro de su familia aún faltan personas por convertirse al Señor? Más o menos, ¿cuánto por ciento? Un 20%. Hermano Álvaro, ¿dentro de su familia aún faltan personas por convertirse al Señor? Más o menos, ¿cuánto? Un 90%. Ahora le voy a preguntar tal vez a alguien que no distinga muy bien. Mi hermana, ¿cómo es su nombre? Ivette. Hermana Ivette, ¿dentro de su familia aún faltan personas por convertirse? Más o menos, ¿cuánto porcentaje? Un 90%. Hermana Rosa de Florian, ¿dentro de su familia aún faltan personas por convertirse al Señor? ¿Cuánto porcentaje? El 30%.
Y me quedaría toda la mañana yo preguntándole a cada uno de ustedes si faltan familias por convertirse al evangelio. A ver, digamos el caso del hermano Arnold. El hermano Arnold, dentro de su familia, ¿aún faltan personas por convertirse? Por ahí el 40%. Si yo le preguntara a usted, ¿será que hay trabajo para hacer? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que hay mucho trabajo para hacer, pero usted y yo debemos entender que si nosotros no tenemos un corazón misionero, nuestra familia de aquí a 2 a 3 años, yo le voy a seguir haciendo esta pregunta y el porcentaje ni va a subir ni va a bajar, porque su familia va a seguir sin convertirse. Pero aunque usted tal vez no le haya ido a predicar la palabra a su familia, yo hoy tengo un Dios que es el Dios de los imposibles. ¿Sí sabía? Y el título, por eso el lema de esta predicación, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque hermano, ¿será que para Dios es imposible que todo ese porcentaje que usted dijo, que toda la familia que usted me nombró, llegue a los pies de Dios? ¿Será que para Dios es imposible? Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero empezando ¿por quién? Por mi familia, porque son las personas que Dios me ha puesto en mi camino para yo predicarles el evangelio. Porque hay personas, hermano, que están allá afuera en el mundo y que se están perdiendo, y usted y yo tenemos la cura, tenemos el agua, tenemos esta palabra poderosa que usted sabe que cuando esta palabra se predica, aunque usted no tenga la Biblia, pero usted se sepa solo un versículo, esa palabra empieza a hacer un efecto en el amigo, esa palabra empieza a hacer un efecto en su familiar que usted no se imagina. ¿Habrá algo imposible? Dios, iglesia del Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Así como yo le decía que allá en el mundo hay muchas personas que se están perdiendo, dentro de las cuales está su familia. La Biblia también me muestra casos en los cuales cuando Dios se manifestó en carne y se despojó de su trono de gloria, habían personas que también necesitaban no solamente oír una palabra de aliento, no solamente oír una palabra que a ellos hiciera un efecto en sus corazones. Cuando yo leí ayer la palabra de Dios, me encontraba que había un leproso, y dice la palabra de Dios que este leproso llevaba mucho tiempo con esta enfermedad, y una vez el hermano Richard nos predicaba que al leproso se lo aislaba del resto de las personas. ¿Usted se imagina lo que es estar aislado de todas las personas? Que usted vaya pasando por la calle y todo el mundo le grite maldito por la lepra que él tenía. Vamos a ponernos en el caso de estos casos, de estas personas que están sintiendo eso, porque gracias a Dios usted hoy y yo estamos vivos y estamos sanos, y más que eso, no solamente estamos sanos, sino que estamos salvos. Pero vamos a colocarnos por un momento en los zapatos de estas personas. ¿Usted qué cree que sentiría aquel leproso? Sentiría dolor, ¿cierto? Sentiría tristeza. ¿Tú qué crees que siente tu familiar sin Dios? Siente tal vez lo que sentía el leproso, siente dolor, siente tristeza. Pero dice la palabra de Dios que un día iba pasando, oh aleluya, iba pasando Jesús de Nazaret, y aquel leproso empezó a creer en la palabra de Dios, y se le acercó y sabe que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Dios fue movido a misericordia y sabe que le dijo: claro que quiero limpiarte. Y en ese mismo momento la lepra de este leproso, en ese mismo momento la lepra fue sana. Y dice la palabra de Dios que él empezó a glorificar a Dios. Y tal vez la gente decía: la lepra de este leproso no se puede sanar porque eso es imposible. Pero aleluya, lo que para el hombre es imposible, aquí hay un Dios que para él todas las cosas son posibles. Aleluya, hay un Dios que a él no le queda nada grande. Hay un Dios que para él todas las cosas son posibles. Y aquel leproso fue sano en ese mismo instante.
Y ya no era un leproso triste, ya no era un leproso que estaba por la calle cabizbajo, era un leproso que levantaba la cara al cielo y le daba gracias a Dios, porque aquel Dios lo había sanado, aleluya. Y glorificaba a Dios. Ahora usted dígame qué sentiría la hija de Jairo. Dice la palabra de Dios que la hija de aquel centurión estaba enferma y estaba a punto de morirse, pero había un padre, oh aleluya, y que el Señor hable a su corazón. Había un padre que sabía que esa hija podía ser sana. Hoy en medio de la iglesia, en ese porcentaje, ¿sabe también qué es lo triste? Que en medio de ese porcentaje de la iglesia, muchos de los que no están convertidos al Señor son sus hijos. Y me duele decir lo que sean los hijos, pero ¿usted qué cree que sentía este padre? Sentía dolor, sentía tristeza porque su hija también estaba enferma en cama. Pero él había escuchado de un Dios todopoderoso. Había escuchado un Dios que aunque muchos le decían, no, ya tu hija se muere, tu hija ya no tiene solución, tu hija ya no tiene salvación. Había un padre que sabía que había uno que la podía sanar. Y cuando él fue a pedir misericordia a Dios, entonces ¿sabe Dios qué hizo? En ese mismo la sanó. Y él creía que eso no era tal vez ya posible, pero había un Dios manifestado en carne, aleluya, que él sabía que lo único que necesitaba ver era la fe de alguien. ¿O qué sentiría aquel centurión que dice la palabra de Dios que amaba mucho a su siervo? Y mandó con algunos soldados a que llamaran a Jesús para que fueran y lo sanaran, porque él decía que no era digno de que él entrara en medio de su techo. Y cuando fueron a llamar a él dijo, no, yo mismo voy a ir. Y cuando el centurión llegó a los pies de Jesús, él sabía que el que estaba al frente de él era el que todo lo podía hacer. Y él le dijo, sí, yo voy a ir a sanar a tu siervo. Y mire lo que le dice este hombre, no vayas, porque es que yo no soy digno que entres bajo mi techo. Y así por ahí hay muchos que le dicen, no, es que yo ya no soy digno de que él entre a mi casa, porque tal vez el pecado, porque tal vez una serie de errores lo han consumido, y el diablo empieza a consumir en su conciencia y le empieza a decir que ya no es digno para tal vez levantar las manos, que ya no es digno para que Dios more en su casa. Pero él le dijo en ese momento, porque yo también tengo a cargo a 100 y a miles, y yo le digo a estos vayan y ellos van, y yo les digo a ellos dos vengan y ellos vienen. Entonces le decía, entonces ¿qué quieres que yo haga? Y ¿sabe qué le dijo el centurión? Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú eres tan poderoso que solamente tú diciendo la palabra, mi siervo será sano. Y en aquel momento Jesús dijo, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Por eso, así como tu fe, así por lo que tú has dicho, que en este momento tu siervo sea sano, en este mismo instante el siervo sea es sanado. Y cuando el centurión se fue para la casa, dice la palabra de Dios que él preguntó, y los siervos salieron a decirlos, tu siervo ha sido sanado. ¿Por qué ha sido sanado? Porque para lo que las personas era imposible, lo que tal vez para los soldados era imposible, había un Dios todopoderoso que tan solo con decir la palabra, en ese momento las cosas empiezan a pasar. Mira, hermano, usted no necesita tal vez decir tantas cosas. Usted solamente dígale a Dios, Señor, diga la palabra y yo sé que mi familia va a ser sana. Señor, diga la palabra y yo sé que mi familia va a llegar a los pies del Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Aleluya. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo no sé si para el Dios que usted tiene haya algo imposible, pero para el Dios que yo estoy predicando, para Él no hay nada imposible. Una alabanza al Señor Jesús. Una alabanza más fuerte, alguien que entienda que para Dios no hay nada imposible, que le dé un fuerte aplauso. Cuando Dios sanaba a los enfermos, dice que la gente glorificaba a Dios, aleluya. Oh, santo es el Señor.
Ahora dígame usted qué sentiría Marta y María. ¿Qué sentiría Marta y María cuando su hermano estaba enfermo? Y dice la palabra de Dios que Dios amaba mucho a Marta, María y a Lázaro. Y mandaron llamar a Jesús. ¿Por qué mandaron llamar a Jesús? Alguien que me diga por qué mandaron llamar a Jesús. ¿Por qué mandaron llamar a Jesús? Porque Él era el amigo. Y porque era ese Jesús el que ellos escuchaban que sanaba leprosos, que sanaba ciegos. Y entonces ellos sabían que el único que podía sanar a su hermano era ¿quién? Lázaro. Yo no sé cuántos de tus hermanos de la carne, hablando sangre, estén allá apartados. ¿Qué sentiría Marta y María en ese momento al ver a su hermano enfermo? Yo creo que sentían dolor, pero ellos sabían que su amigo Jesús era capaz de hacer todas las cosas, que para él no había nada imposible, y lo mandaron llamar. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Si se supone que era el amigo, se supone que era la persona que él tanto quería, ¿por qué no fue corriendo a sanarlo? Porque usted y yo debemos entender algo, que no es cuando usted y yo queramos, es cuando Dios quiera. Pero es que Él solo necesita ver algo. Y dice la palabra de Dios que pasados unos días Él llegó a la ciudad, y entonces salió a recibirlo Marta y decía, no, es que Él ya murió, ni siquiera Él estaba enfermo, sino que ya estaba muerto. Hay así muchos de sus familias, de sus familiares, que no solamente tal vez ya están enfermos, sino que están muertos en vida, que usted tal vez no los ve, usted tal vez no conoce lo que hay en su corazón, pero solamente estas personas saben cómo se sienten y saben el dolor que ellos sienten. Y mire, mi hermano, usted y yo tenemos la solución, aleluya. Qué bonito es cuando venimos y alabamos, qué bonito es cuando venimos y glorificamos a Dios, pero es que, hermano, ese no es el objetivo, esa no es la misión. La misión es ir y predicarles a esas personas que no pueden sentir lo que yo estoy sintiendo cuando alabo a Dios en medio de un culto. Y en ese momento Dios le dijo, no te preocupes, que si crees verás la gloria de Dios, no importa, así haya muerto, tranquilízate que yo soy el Dios de los imposibles. Y la gente decía, ya es imposible porque Lázaro se murió, ya no hay nada que hacer, ya Lázaro está muerto. Y ahí va Jesús para la tumba, aleluya, y también salió María a recibirlo y se votó, Señor, si hubieras estado hace unos días, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo? No te preocupes, tranquila que yo soy el Dios de los imposibles. Relájate, como que diciéndole, ten fe, solo cree, solo confía. Y se paró frente a la tumba, y aún así Marta y María no seguían creyendo, porque sabe que le dijeron, Señor, pero es que hiede ya porque es de 4 días. Así hay muchas familias, Señor. Yo creo que el porcentaje que dije de mi familia ya no se va a sanar, el porcentaje de mi familia ya no se va a salvar. Y Dios te dice, ¿por qué? Y tú tal vez le dices, Señor, es que hiede ya. Es que están sumidos en el pecado, están sumidos por allá en el trago, en el alcohol, que ya están viviendo, y yo creo que ya no hay nada imposible, ya no hay nada que hacer. Y ahí está Jesús diciéndote, no, tranquilo, es que lo que para ti es imposible, yo soy el Dios de los imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para mí es posible. Y se paró frente a la tumba, aleluya, y le decía, es que el que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá, aleluya, porque yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo en ese momento, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro estaba vendado, y dice la palabra de Dios que salió de en medio de la tumba y presentó a Lázaro vivo. Porque lo que para el hombre es imposible, aquí yo les presento un Dios que para él no hay nada imposible, aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos por un momento? Iglesia del Señor, levante un momento sus manos y coloque su familia en este momento en su mente, colóquela. Y usted y yo vamos a preguntar el lema de esta prédica.
¿Habrá algo imposible para Dios? Repita conmigo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Y Dios te dice, no te preocupes, hijo, que aunque para ti tal vez es imposible, para mí todo es posible. Para mí todas las cosas son posibles, aleluya. Tal vez tú crees que tu familia ya no tiene solución. Tal vez tú crees que tu familia ya no tiene restauración, salvación, pero yo te presento un Dios, aleluya, que Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que todo lo puede ser. Él es el Dios que deja callado a los médicos. Él es el Dios que deja callado a las personas que no creen en Él, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y glorificaban a Dios y saltaban y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los mares le obedecen? La gente no entendía que era el Dios mismo manifestado en carne, aleluya. Hermano, y ya para terminar, escúcheme lo que le voy a decir. Le voy a contar el por qué Dios me regaló a mí este mensaje. Hoy está con nosotros mi bisabuelita. Se llama Ana Gertrudis. Y hace más o menos 10 meses, ya casi en diciembre pasado, los doctores le encontraron a ella un hematoma cerebral. Y dice que ella estaba botando sangre y sangre y sangre. Ella tiene 87 años. Y los médicos dijeron en ese momento que habían dos opciones. Una era dejarla en esa condición y que ella se muriera. Y la otra era entubarle y sacarle la sangre por medio de un tubo. Pero los familiares, mi mamá y los familiares tenían que firmar una orden por si en caso de que ella no resistiera la operación, los médicos no se hacían responsables si ella llegaba a morir, porque el nivel de que ella muriera era muy alto. O le hacían la operación y se moría o se moría. Y entonces en ese momento, aparte de que tenía un hematoma cerebral, tenía una infección en el riñón, los pies ya le empezaron a molestar y ya no podía caminar. Tanto fue el punto, mi hermano, que ella llegó a estar en estado de coma, aleluya. Y los médicos decían, ya no hay nada que hacer. Ya es imposible, nosotros hemos hecho lo que humanamente hemos intentado hacer y ya no hay nada que hacer, y quedó en coma. Entonces toda la familia, porque ella ha criado hijos, nietos, bisnietos, yo soy bisnietos, y ahorita el hijo de mi hermano ya es el tataranieto, y ella ha criado hijos, nietos, y muchos de los que hoy estamos acá fue porque un día ella nos crió. Y entonces ella reúne la familia Jiménez y ella reúne la familia Vargas, y es mucha familia. Y recuerdo tanto que todos empezaron a viajar de Cartagena, empezaron a viajar de Fusagasugá, porque ya todos creían, la familia creía que ya mi abuelita se iba a morir y tenían que venir a despedirse de ella, aleluya. Pero ahí había un muchacho que se había convertido al Señor y que sabía en quién había creído y que sabía el poder que el Dios que él tenía. Y entonces un día, haciendo oficio en la casa, barriendo la casa, un día empezó a escuchar una canción de Akerles Escaño, que el hermano de audiovisuales le voy a pedir el favor que coloque, y se llama Tengo Razones. Yo no sé cuántos de los que están aquí, cuando hacen aseo, cuando lavan la loza, cuando hacen una serie de actividades, les gusta alabar a Dios. Pero en ese entonces, hermano, yo estaba aquí haciendo aseo y empecé a escuchar esta canción. Y a veces usted tal vez no tiene errores, a veces usted tal vez no tiene pecado, pero hay cosas en su vida que tal vez lo están alejando de Dios. Y usted, sin darse cuenta, lo están alejando de Dios. Y en ese momento, hace ya un año, había algo que sin yo darme cuenta me estaba alejando de Dios. Y empecé a escuchar esta canción que dice, ¿cómo te voy a cambiar si tengo razones, aleluya, para servirte y amarte con toda mi alma? ¿Cómo te voy a cambiar, Señor, si es que en ti tengo todo? ¿Cuántos en Dios lo tienen todo? Aleluya. Pero hay familiares suyos que no tienen nada, mi hermano. Y dice,
Nada tengo que no haya recibido de ti. Tú eres el Cordero. Y cuando empecé a cantar estas letras, decía: tú eres el Cordero que quita mi pecado. Y yo era un muchacho que hace 3 años estaba ya en el mundo, y muchos conocen mis testimonios. Y yo entendía que Dios había sido el Cordero para el sacrificio que había quitado mi pecado. Y la canción dice: ¿cómo te voy a cambiar si es que tengo razones para servirte y amarte? Y en ese momento, yo no sé si a usted le ha pasado que su corazón se empieza como a compungir, que se empieza como a estrechar, y usted siente ganas de botar la escoba, de botar los platos, y irse corriendo y arrodillarse delante de la presencia de Dios y empezar a alabarlo. Porque cuando hay una persona que Dios le ha dado todo, cuando hay una persona que está agradecido con Dios, es una persona que en todo momento quiere alabarlo, quiere agradecerle. Y yo empecé a hablar con Dios y empecé a escuchar las canciones de aquellos escaños, y la gloria de Dios empezó a descender en mi vida, y la presencia de Dios empezó a llenar el cuarto en el que yo estaba. Y cuando la gloria de Dios empezó a llenar mi vida, aleluya, ¿sabe qué me decía Dios en ese momento? Me decía, aleluya, me decía: hay una mujer que en este momento está en estado de coma en el hospital, que era mi bisabuelita. Y me decía: si ella en este momento, yo sentía que Dios me decía, si ella en este momento se muere, ella se va a condenar, porque ella había sido bautizada en una iglesia trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos que el único bautismo que menciona la Biblia fue el que Pedro les dijo: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados. Y yo sabía que si ella en ese momento se moría, mi abuelita, mi bisabuelita, se iba a condenar. Y Dios me decía: en este momento tú te vas para el hospital y vas a imponer las manos, porque yo te voy a usar como instrumento para que toda la familia vea la gloria mía, aleluya. Y yo en ese momento estaba en pantaloneta y empecé a vestirme, me coloqué un vestido, y recuerdo tanto que le dije a mi mami: madre, alístate que nos vamos ya para el hospital. Y ella me decía: pero ¿por qué? Yo: no, mami, alístate, en el camino te digo. Y cuando íbamos para el hospital, Dios me decía y me confirmaba: no te preocupes, porque cuando tú sientes la gloria de Dios, cuando tú sientes la presencia de Dios, es Dios mismo en medio de tu vida. Y como el Dios que está en los cielos es el Dios todopoderoso, cuando Él entra en tu vida, entonces ese Dios es capaz de hacer cosas que tú tal vez no crees, pero que para Él son posibles, aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí que está entendiendo lo que es tener un corazón misionero, aleluya. Y en ese momento yo llegué al hospital y solo le daban permiso de llegar 15 minutos a cada uno con bata, porque ella estaba en estado de coma. Y recuerdo tanto que yo subí con mi Biblia y ¿sabe qué? Empecé a leerle los casos que yo le estaba predicando. Y yo le decía a mi abuelita: mire, abuelita, que el Dios que sanó que resucitó a Lázaro, que el Dios que sanó a los ciegos, que el Dios que le dio la vista a los ciegos, es el mismo Dios que yo tengo, abuelita. Y yo le decía: tal vez los médicos ya dicen que tú no tienes escapatoria, que tú te vas a morir, que en cualquier momento tú ya vas a fallecer. Pero yo tengo un Dios, aleluya, tan poderoso. Yo tengo un Dios tan grande, aleluya, que ese Dios, abuelito, me ha dicho que venga y ponga las manos. Y en ese momento empecé a cantar la canción que dice: dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Y yo empecé a cantar: tal vez para los médicos tú no existes, tal vez para los médicos tú ya no existes, como que tú moriste y ya. Pero es que yo sé que tú existes, porque yo hace más o menos una hora en medio de un cuarto te podía sentir, y coloqué las manos y empecé a recitar este texto de Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, abuelita. Y usted aún no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y yo le decía a mi abuelita: abuelita, yo hace 3 años creo en un Dios tan grande,
Y así que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, aleluya. Tomarán con las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos sí pondrán las manos y ellos sanarán. Así que en el nombre de Jesús, abuelita, yo te declaro sano. En el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, la babacicata. En el nombre de Jesús. Y en ese momento las máquinas empezaron a sonar. Y en ese momento las máquinas empezaron a sonar. Y entraron los médicos. Oh, aleluya, qué Dios tan grande que usted y yo tenemos. Y en ese momento entraron los médicos porque mi abuelita empezó a sonar las máquinas y me sacaron del cuarto. Y yo me bajé y yo sabía que Dios ya había hecho la obra. Y cuando bajé estaba toda la familia ahí reunida en círculo. Ya le habían pagado hasta las exequias a mi abuelita. Ya todo estaba listo para el entierro. Y yo les dije con una seguridad: no se preocupen, ustedes ya no tienen que pagar nada. Porque Dios acaba de sanar a mi abuelita, aleluya. Y ellos no creían. Es que Dios acaba de sanar a mi abuelita. Y al siguiente día una llamada a mi madre: Elizabeth, Elizabeth, es que nosotros queremos que Juan vaya y nos predique ese Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos llamaron y mi abuelita acaba de responder. Mi abuelita abrió los ojos, empezó a los signos vitales a levantarse. ¿Por qué? Porque es que para Dios no hay nada imposible, aleluya. Mi abuelita en ese momento estaba respondiendo. Tal vez los médicos habían dicho que ya no era posible, pero el Dios que yo tengo, aleluya, es un Dios de los imposibles. Es un Dios de los imposibles, aleluya. Oh, iglesia del Señor, ¿por qué no se pone en sus pies? Colóquese en sus pies y yo creo que usted ya me entendió lo que yo le estoy queriendo decir. En esa semana, la persona que habían dicho que ya no iba a tener nada, en ese momento, a la otra semana ya le dieron la salida. Hermano Richard, hermano Arnold, yo le voy a pedir un favor, y es que me ayuden a subir un momentico aquí a mi abuelita. Que la cojan un momentico y que me la ayuden a subir acá un momento. En la silla de ruedas, mami, en la silla de ruedas, sí. Súbanla en la silla de ruedas un momento. Oh, qué Dios tan grande que usted y yo tenemos, mi hermano. Vamos a subirlo en la silla de ruedas. Usted esté pensando ahí en su familiar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque para Dios no hay nada imposible. Y ¿sabe algo? Dios no solamente quiere sanar a tu familia. Dios no le importa tanto sanarlo físicamente. ¿Sabe lo que le importa a Dios? Es salvarlo, aleluya. Y en ese momento, después de unos meses, mi abuelita volvió a recaer porque empezó a tener convulsiones. Y ese día también fui y oré por ella, y a la próxima semana le dieron salida. Y yo salí de una dominical con un corazón misionero. ¿Y sabe para dónde me fui? Para donde mi abuelita. Y le dije: abuelita, ¿sabe por qué Dios la levantó de estar casi muerta? Porque Dios la quiere sanar, abuelita. Porque ella no era consciente. Cuando ella entró en sí, empezó a reconocernos a cada uno de nosotros. Y cuando ella empezó a reconocernos por nombres, entonces ella ya era consciente. Entonces yo ya le podía hablar del por qué Dios la había sanado. Y yo le empecé a decir: abuelita, ¿sabe por qué Dios la sanó? Porque Dios tiene un propósito con usted, y es salvarla. Y le empecé a explicar: abuelita, usted fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le empecé a explicar por medio de la palabra que el único bautismo que existe es en el nombre de Jesús. Y yo le dije: abuelita, ¿usted me podría decir el nombre de Dios? Y yo hoy le pregunto: abuelita, ¿cuál es el nombre de Dios? Y ella poco a poco empezó a entender lo que Dios había hecho con ella. Y sabe que me llena a mí de alegría y de satisfacción de que Dios la empezó a sanar, pero con un propósito.
Y hace más o menos ya 1 mes y medio, 2 meses, la trajimos acá y en el nombre de Jesús ella fue bautizada, aleluya. Y ese día había fiesta en los cielos porque mi abuelita estaba reconociendo que había un Dios que la había sanado, que había un Dios de los imposibles, porque a Dios no le interesa tanto sanarla, a Dios lo que le interesa es salvarla. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Yo no sé en qué condición esté tu familia. Yo no sé cómo esté tu familia, en qué condición, pero déjeme decirle algo, que el Dios que yo le estoy predicando es un Dios que hace las cosas perfectas, aleluya. ¿Y sabe algo? Como el Dios que yo tengo es un Dios que hace las cosas perfectas, aleluya. Es un Dios que le dijo a mi abuelita: yo no te sané para dejarte en una silla de ruedas, aleluya, porque hay un Dios que hace las cosas perfectas, aleluya. Y entonces un día empecé a hablar con mi abuelita acerca de la palabra de Dios. Y yo le dije: abuelita, Dios no te sanó para dejarte en una silla de ruedas. Dios te sanó porque quiere que toda la familia vea la gloria de Dios. Y en ese momento le dije: abuelita, vamos a levantarnos. Cójase de mí, abuelita. Y hoy en día, aleluya, como hay un Dios que para Él no hay nada imposible. Hay un Dios que ya le permite a mi abuelita caminar. Abuelita, vamos a caminar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a dejarle la boca callada a aquellos médicos que dijeron un día que usted ya no podía caminar, que usted para allá estaba muerta. Porque hay un Dios, aleluya. Hay un Dios que para Él no hay nada imposible. Y hoy en día aquí está ella. Y es un vivo ejemplo de que para Dios no hay nada imposible. ¡Oh, aleluya! Para Dios no hay nada imposible. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Para Dios no hay nada imposible, hermano. Padre, hágame un favor. Ayúdame a recoger esas sillas, aleluya. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan maravilloso, que cuando hay alguien que le cree, cuando hay alguien que cree en el poder de Dios, es cuando las cosas empiezan a creer. Porque Dios tiene preparadas cosas para tu familia, porque ese porcentaje, hoy Dios va a colocarte un corazón misionero, aleluya. Un corazón misionero. ¡Oh, aleluya! Iglesia del Señor, escúchame un momento lo que le voy a decir. Haga silencio un momento, iglesia, y escúcheme lo que le voy a decir, aleluya. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted que Dios lo ha tocado, hermano, yo lo voy a invitar en el nombre de Jesús, para que se salga de su banca y venga presente a su familia. Yo no conozco la condición de su familia, pero hay un Dios que sí la conoce. Todos los que están allá, venga y preséntesela a aquel que todo lo puede. Hermana Rosa Florian, allá hermano Andrés, hermana Janet, yo sé que ustedes también tienen familiares, porque es que el 100% de nuestra familia no se ha convertido, aleluya. Falta todavía un porcentaje que necesita del Dios que usted y yo tenemos, pero para eso se necesita tener un corazón misionero. Y pregunto yo, ¿será que el Dios que pudo hacer esto en mi abuelita? ¿Será que es el mismo Dios que usted y yo tenemos, mi hermano? Hoy vamos a pedirle a Dios un corazón misionero. Y usted va a presentarle a su familia en esta dominical. Y va a decirle: Señor, hay mucha familia mía que aún falta por convertirse. Hay tal familiar que está en este estado, pero yo hoy he creído que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios fuerte. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Dios que yo predico es un Dios que levanta del polvo al pobre, aleluya, que al menesteroso alza del muladar, aleluya. Oh, salababa, sí, canta. Oh, vamos a alabar a Dios y vamos a decirle: es que mi Dios es grande, es que mi Dios es fuerte, es que nadie es igual y no haya nadie que le pueda hacer frente.
Oh, aleluya. Sígalo alabando, mi hermano. Que Dios en este momento te está colocando un corazón misionero, como nos predicaba ayer nuestro hermano Ardon en Jeremías. Y colocaré en ti un corazón de carne, dice el Señor. Hermano, a ti te debe doler por aquellas personas que aún no han llegado. Tú hoy tienes el privilegio en esta dominical de estar alabando a Dios, de estar glorificando a Dios. Pero ¿qué pasa con la familia que aún no? Abuelita, empiece a alabar a Dios. Levante sus manos y empiece a darle gracias a Dios. Empiece a darle gracias a Dios, abuelita, porque usted es apenas la primera persona de un gran número. Y más adelante, entonces ese corazón misionero va a salir por las calles de Bosa y nos vamos a ganar a toda Bosa para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Habla con Dios, mi hermano. Habla con Dios. Habla con Dios y pídele un corazón misionero. No te preocupes por la condición en la que estés. Tal vez Dios te dice, no importa lo que estés, es que yo soy esto, no importa, Dios hoy te está recibiendo, porque lo único que Él no puede rechazar es un corazón contrito y humillado. Y yo hoy veo aquí muchos corazones humillados delante de la presencia de Dios, y en ese momento Dios te toma de tu mano y te dice, ¿qué es lo que quieres, hijo? ¿Qué es lo que quieres? Señor, quiero a mi familia, reclamo a mi familia para la gloria y honra tuya. Y Él te dice, no te preocupes, hijo mío, que para mí todo es posible. Simplemente tú tienes que tener un corazón misionero e ir y predicarles. Tienes que ir y predicarles. Tienes que ir y predicar a este Dios tan grande. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo, santo. Oh, alabado. Señor, tú eres un Dios tan grande. Señor, tú eres un Dios tan fuerte. Señor, tú eres un Dios tan poderoso, que lo que para el hombre es imposible, para ti no hay nada imposible. Si tú me estás escuchando allá en este momento en tu casa, o yo no sé en dónde tú estés, para ti también es esta palabra, aleluya. También tu familia le pertenece a Dios. También en este momento arrodíllate delante de la presencia y presenta toda tu familia y dile, Señor, entrego mi familia a ti, Señor. Vamos a cantar, Eduard, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, aleluya. Porque el Dios que usted y yo tenemos, usted tal vez no se alcance a imaginar el poder que Dios tiene. Pero cuando usted lo alaba y Dios empieza a llenar su vida, usted empieza a comprender la majestad, el poderío, la autoridad que tiene el Dios que usted y yo tenemos. De milagros de amor. Oh, aleluya. Vamos a alabar a Dios en este momento. Eres tú, aleluya. Brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad. Eres quien da libertad. Incomparable. Incomparable eres tú, Señor. Eres tú. Mi Dios es grande. Nuestro Dios es grande, aleluya. Nuestro Dios es fuerte. Igual nadie le hace el frente. Dios sana y salva. Con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios.